Ok, el tema que vamos a ver hoy va a ser iniciar con derivadas. Muy bien, lo primero que vamos a ver va a ser la tangente y la derivada en un punto. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vamos a analizar en esta sesión va a ser cuál es la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, primero vamos a definir la pendiente de una curva de una función y igual a f de x en el punto P, x0, f de x0 va a ser el número m. M va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en x0 más h menos f de x. Todo entre h. Esto siempre que el límite exista. ¿Esto cómo lo podemos ver? Como la definición de nuestra derivada. Por eso nos fijamos en nuestra figura del lado derecho. Entonces aquí la línea naranja representa nuestra función y igual a f de x. Y entonces tenemos dos puntos. El primer punto que tenemos aquí es el punto P evaluado en el punto x0 y la coordenada y sería la función evaluada en x0. Después tenemos otro segundo punto que tenemos aquí, que sería el punto Q, que sería x0 más un avance en h en la coordenada x0, que sería x0 más h, y la función f también evaluada en ese punto, que sería f0 de x0 más h. Entonces, si recuerdan la fórmula de la pendiente, ¿cuál sería? La pendiente es el cambio de y entre el cambio de x, es decir, la coordenada y, que es f de x0 más h, menos la coordenada del punto P, que es f de x0. F de x0 más h menos f de x0. Y todo lo dividíamos entre delta de x, que sería el cambio en las coordenadas en x. Sería x0 más h menos x0. Entonces, eso nos llevaría a lo siguiente. Nosotros de trigonometría analítica tenemos que la pendiente la podemos escribir como m igual a delta x. Vamos a ponerlo así, delta x entre, vamos a escribirlo de la siguiente manera, para que quede un poquito más claro. Muy bien. Entonces sabemos que la pendiente es igual a delta x entre, perdón, delta y entre delta x. Y nosotros de nuestra gráfica que tenemos una curva que era de esta manera. Teníamos un punto P, x0, y estaba evaluada en el punto f de x0. Y teníamos otro punto acá que denominamos x0 más h. Y podría construir a partir de esos dos puntos una línea recta que pasara por ahí. Y este punto en F es f de x0 más h. ¿De acuerdo? Entonces podríamos calcular la ecuación de esa línea recta, que es delta y entre delta x. Entonces la pendiente va a ser f de x0 más h menos f de x0, todo dividido entre x0 más h menos x0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sería la pendiente de esta línea recta que está aquí, que tenemos. ¿Ok? Sí, maestro. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, No. perfecto. Entonces, lo que queremos nosotros no es la pendiente de esa línea recta, sino queremos la pendiente de la línea recta que pasa por el punto P de x0, f de x0.
que es ese punto P. Es decir, yo quiero la pendiente de la línea recta que es tangente a ese punto. Sería nuestra línea verde. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Usé como referencia 2 puntos sobre mi curva y lo único que diferencia es que tienen una distancia de h. Esta distancia que se encuentra aquí es h. Entonces, si yo quiero encontrar la pendiente de la línea recta, pues lo que debo de hacer, ¿qué es? Hacer h0, ¿no? Si hago que h tienda a 0, entonces la pendiente m me va a dar la pendiente de esta línea recta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya tenemos qué es el procedimiento que necesitamos. Si yo quiero encontrar la pendiente al punto P de x0, f de x0, pues lo que debo de hacer es lo siguiente. Aquí voy a hacer un poquito de álgebra nada más. Me va a ser f de x0 más h menos f de x0 entre, si se fijan, aquí se cancela este con este y me queda h. Muy bien. Entonces, para encontrar, ahora sí, la pendiente de ese punto P0, pues lo que voy a hacer es calcular un límite. Yo quiero calcular el límite, voy a poner de m, de la pendiente de esa línea recta va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Y esta es la fórmula para calcular la pendiente a la línea tangente en el del punto P de x0, f de x0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Pues con esa pendiente también podemos encontrar la recta tangente, simplemente sustituyendo la pendiente y el punto en la ecuación de la línea recta y encontramos la recta tangente al punto P de x0 de la curva f de x. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, me dice determine Ok, entonces nos dice determine la pendiente de la curva en cualquier punto x igual a distinto de 0. ¿Cuál es la pendiente? En x igual a menos 1. Entonces vamos a calcularlo. Ya nos da la función de la curva. Aquí me faltó nada más la curva que nos está dando. Es y igual a 1 sobre x. ¿Ok? Entonces mi función f de x es igual a 1 sobre x. Y como nos pide la pendiente, pues ya sabemos cuál es esa fórmula. Sabemos que la pendiente es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h.
Muy bien. Entonces, en este caso, x0, ¿quién sería? X0, si se fijan, nos está diciendo que es igual a menos 1. Muy bien, entonces vamos a hacerlo paso a paso. El primer paso va a ser calcular f de x0 más h. Y eso es igual a 1 entre menos 1 más h. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora calculamos f de x0 más h menos f de x0. Que esto sería igual a 1 entre h menos 1 menos 1 entre menos 1. Simplemente donde hay x pongo el menos 1 y me queda de esta manera. Reescribiendo nos va a quedar que f de x0 más h menos f de x0 va a ser igual a 1 entre h menos 1 más 1 sobre 1. Y hacemos el álgebra que corresponde ahí. Vamos a hacer el máximo común divisor, que es h menos 1. Entonces me quedaría h menos 1 entre h menos 1 es a 1 por 1, 1. H menos 1 entre 1 me da h menos 1 por 1, me da h menos 1. Y esto es igual a h entre h menos 1. ¿Ok? Ese sería nuestro paso 2. Ahora el paso 3 sería hacer f de x0 más h menos f de x0 entre h. Entonces la parte de arriba la tenemos. Sería h entre h menos 1 entre h. Y recuerden que todo número tiene un 1 abajo. Y hacemos la multiplicación. Extremos con extremos van arriba. Y medios con medios van abajo. Muy bien. Aquí podemos simplificar este con este. Y obtenemos que eso simplemente es igual a 1 entre h menos 1. Y ahora sí, hacemos nuestro último paso, que es el 4, que es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Y eso va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de 1 entre h menos 1. ¿Y eso qué sería igual? Pues simplemente, si se fijan, evaluamos abajo, pues esto se hace 0, y no tengo abajo 0 total, entonces simplemente es menos 1 sobre 1, que eso es igual a menos 1. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien, esa era la parte sencilla del que hicimos primero el inciso B, que es cuando el punto es x igual a menos 1. Ahora hay que generalizarlo para cualquier punto, porque si recuerdan, el problema nos dice que determine la pendiente de la curva y igual a 1 sobre x en cualquier punto x igual a a. Eso significa que ahora lo tenemos que generalizar. Ahora x va a ser igual, x0 va a ser igual a a. Eso significa que hago otra vez mi primer paso. El primer paso va a ser f de x0 más h. Esto es igual a f de a más h, que para nuestro caso de esta función sería 1 sobre a más h.
nuestro segundo paso sería Profe, hacer una F. duda antes de seguir. ¿Ok? El uno que está arriba de A más H es sobre la función. Sí. Ah, 1 ok. sobre A más H. Ah, ok, está bien. Porque Gracias. recuerden que F de X es igual a 1 sobre X. ¿Ok? Entonces el segundo paso va a ser F de X0 más H menos F de X, de Fx0. Eso va a ser igual a 1 entre A más H menos 1 sobre A. Y nuevamente hacemos el álgebra. El álgebra va a ser A por A más H, el máximo común divisor. Entonces es A por A más H entre A más H, pues simplemente me queda A por 1, A. Luego es menos A por A más H entre A, me queda A más H. Por 1 me da A más H. Entonces esto es igual a A por A más H. Y hacemos el paréntesis, me queda menos A menos H. Y se fijan, las A se me van. Y obtengo finalmente que menos H entre A por A más H en mi paso 2. Hacemos el paso 3, que es F de X0 más H menos F de X0 entre H. Entonces tomo el resultado que ya tenía, que es menos H entre A por A más H entre H. Y todo lo divido entre 1, bueno, nada más la H. Y otra vez hago la operación, extremos con extremos arriba, me queda menos H entre medios con medios abajo. A por H por A más H. Se cancela el H con el H. Y lo que obtenemos simplemente es que esto es igual a 1 entre A. Bueno, aquí no alcanza. Voy a cambiar. ¿Puedo cambiar o me espero poquito? Si quiere cambiar, profe. Ok, entonces cambiamos. Me queda que F de X0 más H menos F de X0 entre H va a ser igual a menos 1 entre A por A más H. ¿Ok? Y finalmente hacemos el paso 4. Paso 4 es calcular el límite. Cuando H tiende a 0, de F de X0 más H menos F de X0 entre H. Y esto es igual al límite cuando H tiende a 0 de menos 1 sobre A por A más H. Fijan, cuando hago el límite, cuando H tiende a 0, solamente se va la H y esto me queda menos 1 sobre A cuadrada. Ahora sí, para cualquier punto X0, la pendiente M de mi función f de x, 1 sobre x es igual a menos 1 sobre A cuadrada. Que coincide cuando x es igual a 1. Cuando A es igual a 1, perdón, si se fijan, eso me da menos 1, que fue la pendiente que obtuvimos anteriormente. ¿Le podría regresar al paso 3, por favor? ¿Sí?
¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe, no hay duda. Listo, profe. Ok. Muy bien, hay otro inciso más. En este nos pide, dice, ¿en dónde la pendiente es igual a menos un cuarto? Muy bien, pues ya tenemos la fórmula de la pendiente de esta función, que es m igual a menos 1 sobre a cuadrada. Y nos pregunta en qué punto es igual a menos un cuarto. Pues lo primero que debemos hacer es igualar esto a menos un cuarto, porque ahora quiero que la pendiente sea igual a menos un cuarto y simplemente decirme en qué punto pasa eso. Entonces, menos 1 sobre a cuadrada debe ser igual a menos un cuarto. Eso significa, si se fijan, que a cuadrada debe ser igual a 4. Por lo tanto, tengo que a es igual a más menos 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden que también a lo habíamos denotado como mi punto x0. Es decir, que tengo dos distintas x en los cuales pasa que la pendiente es igual a menos un cuarto. En x0 igual a 2 y en menos 2. Entonces, si quiero encontrar el punto, pues ahora lo que tengo que hacer simplemente es encontrar cada uno. Vamos al primer punto, pues voy a tomar x0 igual a 2 positivo. Y sabemos que f de x es igual a 1 sobre x. Entonces, para mi punto, para encontrar la coordenada y, recuerden que voy a hacer, y va a ser igual, y0 va a ser igual a f de x0, que esto sería 1 sobre 2. Entonces, mi punto P, x0, y0, va a ser igual, que para este caso sería 2, y0, va a ser igual simplemente a 2, 1 medio. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora tomamos el siguiente punto, que sería x0 igual a menos 2. Entonces vuelvo a calcular mi y0, que será igual a f de x0, y eso es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, mi punto P de x0, y0 va a ser igual a menos 2, menos 1 medio. Y listo. Estos dos van a ser los puntos en los cuales mi pendiente vale menos un cuarto. Profe, ¿le puede regresar este tantito a la anterior, por favor? Sí, claro. Listo, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe. Ok, entonces voy a terminar aquí la videollamada y se vuelven a conectar, por favor.